Bien, ya estamos con Miguel Bain, les decía, un economista clave, porque sorprendió Cristina hace 2 semanas elogiando a un consultor de la Citi, un consultor de los mercados, de los empresarios. Miguel Bain, de hecho, había sido el año pasado perseguido por la Secretaría de Comercio, conducida por Guillermo Moreno, porque era uno de los consultores que medía la inflación. Moreno también le había puesto una multa de $500.000 por medir la inflación, que obviamente le daba una inflación muchísimo más alta que el INDEC. Bueno, eso después la Justicia Federal dio marcha atrás, incluso la Corte Suprema de Justicia dijo que no había motivos para esas sanciones que había impuesto Moreno, y Cristina sorprende hace 2 semanas diciendo, miren lo que dijo el economista Miguel Bain respecto a que había habido una especie de golpe de mercado que se querían llevar puesto al gobierno. Pero además Miguel Bain, y ahora se lo vamos a preguntar a él, bueno, estuvo con Scioli en su momento, una foto donde Scioli lo considera un referente económico de su espacio político. Gracias por venir, Miguel. Bueno, gracias por la invitación. Bueno, a ver, empecemos por el principio. ¿Vos crees que el gobierno quiso devaluar o se lo llevó puesto del mercado? Quiso devaluar. ¿Vos crees que fue una decisión política? Estoy seguro. Contestándole a Sanz lo que le preguntaba... Estoy seguro que fue una decisión política. Creo que originalmente estaba planteado distinto. Me parece que el ministro de Economía en noviembre sabía que tenía que devaluar. Y cuando planteó el tema no tuvo apoyo político para devaluar en forma inmediata. Es decir, no tuvo apoyo político para aumentar $1.50 peso el valor del dólar, que en ese momento valía 6 pesos. Y sí tuvo apoyo político para intentar un camino de aproximación moviendo el dólar 6-7% por mes. Lo cual, digo, en economía ningún economista diría que hay que hacer así las cosas. Claro. Pero entonces se hizo eso un mes y el mercado no entendía bien qué pasaba, o el mercado pensó que era de una sola vez durante un mes y que se terminaba con el 7%. Cuando en enero arrancó otro 6-7% de ritmo, y bueno, para el 10 de enero todo el mercado se había dado cuenta que ahí no paraba, y la tasa de interés en pesos, para el ahorro en pesos, era... nada, 22%. Muy bajo. ¿Vos castigabas al que se quedaba en pesos respecto a... No, pero no es que lo castigabas, lo derretías. Lo derretías. Porque queda 27% anual el plazo fijo y 70% anual el aumento en el precio del dólar. Bueno, eso generó una aceleración de la corrida muy importante, en el contexto de la cual hubo sectores que francamente especulaban con que el gobierno no llegaba a fin de marzo, que el Banco Central no llegaba a fin de marzo. Algunos que además decían, vamos todavía, que eso pase. 26% dio una encuesta que hizo un portal muy importante, que decía que 26% de la población quería que la presidenta se vaya ya. Yo, la verdad... vi que titulaba 75% no cree que haya un intento de desestabilización, y yo pensaba, 26, quiere que se vaya ya. O sea, después de 30 años de democracia, todavía tenemos 26% de tipos que creen que un presidente se tiene que ir 1 año y medio antes de que termine el mandato. Fue fuerte. Ahora, hubo voces además diciendo que se vaya ya, no las voy a mencionar, las conocés vos, políticos. Sí. Ahora, Miguel, el gobierno logró despejar esa incertidumbre política. Ahora todos son conscientes de que Cristina quiere y va a llegar al 10 de diciembre del 2015. Esa incertidumbre política no está más. No, porque hay otro tipo de cambio. Claro. A 6 pesos no se podía seguir en la economía, a 8 pesos... Porque te llevaban las reservas del Banco Central, y te quedabas sin reserva, y vos siempre dijiste, sin reserva no hay gobernabilidad. Bueno, eso lo dije desde el año 1984, en mis primeras intervenciones públicas. En realidad yo decía cosas más fuertes, decía, cuando te quedás sin reservas te echan a patadas. Y bueno, lamentablemente le pasó al gobierno de Raúl Alfonsín, que se quedó sin reservas en febrero del año 89, y le pasó de vuelta... al gobierno democrático, a la Alianza, cuando la Alianza podía haber parado antes. Yo ahí me enfrenté con Cavallo el otro día también en unos comentarios, porque podría haber devaluado antes, salir de la convertibilidad. Había 36.000 millones de dólares en las reservas en marzo del 2001, y en la salida de la convertibilidad
quedaban 14.000. Claro. Se habían ido 22.000 millones intentando retomar el crédito con el Fondo Monetario. Bueno, por lo tanto, el tipo de cambio de equilibrio que surge después de la convertibilidad fue muchísimo más alto que el necesario. Ahora, Miguel, ningún gobierno quiere devaluar. No, claro. No quería devaluar Menem, no quería devaluar de la Rúa, y así le fue. No. Duhalde, nada, le dieron la devaluación ya hecha, ya producida. No, pero bueno, no se hizo cargo nadie de la devaluación. Bueno, de la salida de la convertibilidad todos decían fue una ficción. Nadie devaluó, la verdad que esto era todo mentira. Ahora, ¿vos crees que ahí el gobierno perdió tiempo, digamos? Porque tampoco quería devaluar a Cristina, evidentemente. Tampoco... El gobierno tenía que haber devaluado en noviembre de 2011 con el 54% cuando de asume adhesión. Cristina. ¿Por qué? Porque acá lo que se produjo fue un macrocidio de la economía argentina. Vos lo planteaste muchas veces. En 2010 y 2011. Errores del propio gobierno que destruyeron las bases del modelo económico. Yo no sé si eran errores, era un plan político. En 2009 el gobierno había obtenido 32% de los votos en medio de la crisis internacional, la caída de 35% en el precio de las materias primas, la gripe A y la recesión. Sí. Perdió las elecciones esas de medio término. Y yo creo que en el gobierno se reunieron y dijeron, ¿qué hacemos? Bueno, ¿saben qué? Dijo Néstor Kirchner, sobran dólares, porque tenemos excedente y el tipo de cambio sigue siendo muy alto. Viene el acelerador por el barro y a fondo. Ponemos al dólar de ancla y dejamos que los salarios viajen. 2010, los salarios del sector privado registrado suben 29% y el tipo de cambio se mueve 4%. En 2011, los salarios 36 y el dólar 8. Como resultado, el salario en dólares promedio de la economía argentina creció 50% en 2 años. Por supuesto, que en una reactivación fenomenal, un aumento fenomenal del consumo de todo lo que aumentaba menos de precio porque era dolarizado, la electrónica de consumo, los electrodomésticos, los autos, las autopartes, el turismo al exterior, y terminó con el excedente de las cuentas externas de la Argentina, no de las reservas, de la cuenta externa, y entró la Argentina en déficit. Cuando vos entrás en déficit de las cuentas externas, o tenés crédito internacional y seguís tocando el banjo 5 años, como Brasil en 2005, y si no tenés crédito internacional, tenés que ajustar tus cuentas externas del comercio. Eso se llama devaluar. Bueno, justamente el planteo es, la Argentina se volvió muy cara en dólares, y eso lo conocemos porque ocurrió también en la época de la convertibilidad, en la época de la tablita de Martínez de Oz, significa problemas con la producción nacional, problemas para sostener la creación de empleos, es decir, el modelo al cual supuestamente Kirchner no quería volver. Claro, no quería llegar, había salido. No quería llegar al atraso cambiario. Bueno, vamos al escenario hoy, donde vos decís, bueno, hicieron lo que tendrían que haber hecho 2 años antes, pero lo hicieron. Yo muestro 2 escenarios que yo digo son optimistas del señor Bain. 2 escenarios donde vos planteás un escenario donde la inflación este año es del 34%, porque los salarios cierran en 28%, y aún así hay pérdida del salario real, claro, están por debajo de la inflación, los salarios. El segundo escenario donde la inflación es del 37%, porque los salarios se negocian un poquito más alto, pero igualmente cae el salario real un poco menos. Y en los 2 escenarios vos ponés un dólar a fin de año de 9.30, por la idea de que no vuelven al atraso cambiario, el error de los últimos 2 años. O sea, un aumento del TIC de dólar de 43% en el año. Es decir, vos decís que el dólar a 8, a partir de mitad de año, lo van subiendo lentamente hasta llegar a 9.30. A partir de ahora, te diría. Que ya van a empezar, decís. Suavemente, sí. Y por otro lado, aumento de tarifa de 100%. Sí, como mínimo. Bueno. En el transporte ya sucedió, y ahora falta la electricidad, que en algunos sectores será nada, porque va a haber tarifa social, y en otros sectores va a ser el 200% probablemente, o el 250%, no sabemos, pero yo sí veo que distintas personas del gobierno, una vez por semana, dicen que eso va a suceder o para castigar a los especuladores o para generar una suba progresiva y que los que puedan que paguen. Yo puedo hablar de esto porque yo renuncié a los subsidios cuando se planteó la
que había que renunciar, voluntariamente, que podía pagar, lo hice, pero sí, viene eso, y eso viene fin de mayo, bueno, ahora principios de junio. Explícame algo, yo digo, estos son los escenarios optimistas del señor Bain. No, lo digo irónicamente porque la economía en el primer escenario cae 1,5% en el año, en el segundo cae 0,5% en el año. ¿Por qué? Porque en el segundo escenario el salario cae menos que en el primero. Y te sostiene un poquito más el salario, el consumo. Ahora explícame, yo la verdad que en cualquiera de estos dos escenarios estamos hablando de estancamiento o una leve recesión, con una inflación muy alta, arriba del 30% de inflación. El dólar se sigue moviendo y tenés un tarifazo en Capital y Gran Buenos Aires que vuelve a golpear también los bolsillos, por lo menos de un que impacta muy poco en la inflación. Claro, pero golpea los bolsillos de cierta clase media. Impacta porque como las tarifas estuvieron congeladas 10 años, hoy la tarifa no pesa nada en el costo de vida. Entonces vos la podés multiplicar por 4 y te agrega 1,5 puntos a la inflación. No es como cuando la factura de electricidad era 3 o 4%, ahora no es nada. Es lo que siempre decimos, la factura de luz promedio de un bimestre son 2 kilos de pan hoy. Exactamente. Es decir, esa relación nunca fue así. Siempre era mucho más cara la luz en relación a los comestibles. Ahora, el planteo de yo veo un escenario como el que vos planteás, que no es un escenario de crisis, pero sí es un escenario muy complicado desde el punto de vista político y social. Decime cómo se deglute desde el punto de vista, o digiere desde el punto de vista político y social, tener una economía planchada o en recesión, con 34% de inflación, con el dólar subiendo otro 20% hasta fin de año y con 100% ajuste de tarifa. Explícame, digamos, cómo cierra desde el punto de vista político y social. Bueno, al tope de la agenda está la puja distributiva. Hoy lo ves en la provincia de Buenos Aires, donde con una oferta del 30,5%, el resto de la administración pública provincial aparentemente estaría de acuerdo, los maestros no. Y dentro de 3 días los padres van a decir, escúchame, ¿qué pasa acá? Con 31% no será lo mejor, pero tampoco es lo peor. Bueno, digo, va a haber que administrar conflictos. Hay sectores, esto da 28 de promedio de suba, hay sectores que cierran el 24, como los bancarios o como las automotrices, que el mercado se les cayó 25%, tienen en juego el empleo. Bueno, cuando está en juego el empleo, lamentablemente esto funciona así, la capacidad de negociación en las paritarias de los gremios es un poco menor. Cuando no está en juego el empleo, como el empleo público, que no está en juego porque hay estabilidad, bueno, la capacidad de pelear y de negociar es mayor hasta que, como vos lo dijiste antes, los padres se aburren y ven que la oferta finalmente fue, qué sé yo, 30, es lo que todo el mundo está esperando. Una economía donde los salarios en promedio 28, con algunos gremios 30, otros 32. No es un escenario muy optimista. Es un escenario en el que no hay crisis financiera, y esto yo lo mantengo a rajatabla, y nunca dudé de que no iba a haber una crisis financiera. Y te diría más, tampoco el año que viene va a haber una crisis financiera. La economía va a estar un poquito mejor que este año, aunque también ya no es más. La economía argentina cumplió un ciclo. Hay quien lo llaman década perdida. Para mí es una década ganada, pero recontraganada en economía y en relación a los sectores populares. Obviamente llena de problemas, llena de temas, falsificación de estadísticas, problemas pendientes hay. No acceso al crédito internacional. Pero es una economía que arranca de 25% de desempleo y llega a 6,5, 6,7. Arranca de 54 de pobreza, está en 23, yo no digo que está en 14, no soy tonto, estará en 23, alrededor de 23. Digo, fue la década del consumo, es la década en la que vos llegás en tren bala por crecimiento del consumo, ahora estás casi en pleno empleo. La agenda hoy no puede ser más la misma, porque la población crece 1% mensual, déjame explicar esto. ¿Y cómo crece la economía? Crece con la población y lo que aumenta la productividad. A como invierte la Argentina, la productividad aumenta 2% por año. O hay un shock de inversiones para aumentar la productividad más rápido, o vas a crecer 2,5 o 3% por año. Por eso la década que viene, la agenda no es más por el consumo. Es la inversión. Ahora, Miguel, y no es más el crecimiento. Vos decís la década ganada. Es el desarrollo. Ahora, esto, según lo que vos vas planteando también,
es el trienio perdido. Sí, es decir, 2012, 2012 y 2013. 2013, 2014, este año, y 2015 va a ser 4 años perdidos, si se quiere. Bueno, perdidos, digo, en todo caso de bajo crecimiento. Bueno, el 2013... 30% de inflación. Bueno, pero en 2013 tuviste casi 4% de crecimiento. Está bien, la agricultura ayuda mucho cuando hay una buena cosecha, es verdad, pero sí está claro, el ciclo de aprovechar que a vos te sobran dólares externos para aumentar los salarios en dólares y empujar a una economía que invierte solo 23% del producto y que pretende crecer al 7-8% de largo plazo, se termina. Y se terminó. 2 preguntas breves, finales. Una, ¿Cristina no debería anunciar un plan para tratar de llegar con las expectativas? Mira, nuestro último informe con Marina, economista extraordinaria. Marina del Poyeto, sí. Conocida tuya y compañera tuya de facultad y mi socia en el estudio. El último informe lo llamamos "No lo dicen, pero existe". Es un plan. Si vos pones todas las medidas juntas, las externas y las internas, te das cuenta que es un programa económico. Si vos decís, voy a tratar de arreglar con los holdouts, voy a tratar de arreglar con el Club de París, voy a tratar de abrir el crédito externo, arreglo el entuerto jurídico de YPF, y adentro devaluás y duplicás la tasa de interés y decís que vas a poner en caja un poco en caja al Estado bajando subsidios, ¿eso qué es? Si lo decís un domingo a la noche, es un plan. Ahora, al gobierno no le gusta. Un domingo a la noche no diría un viernes a la noche. Al gobierno no le gusta hablar de planes económicos, porque los planes económicos, según mucha gente con algunos prejuicios, siempre son anunciados por un ministro de Economía todopoderoso y ortodoxo, de origen neoliberal. Claro. Entonces, como la economía está subordinada a la política, nunca hay un programa económico explícito. Y convengamos que este no es un plan de Rosa Luxemburgo tampoco, ¿no? No, ni que hablar. Convengamos que es un plan... Más de Luxemburgo, te digo. Claro, de Luxemburgo, Rosa, de los parámetros de la Unión Europea o del Fondo Monetario Internacional. Y la última, ¿sos el asesor económico en la sombra de Daniel Scioli? No, no sé. Yo hablo con él cuando él quiere hablar conmigo. Y me pide ideas, yo con gusto me reúno, y ya me reuní varias veces en el último año y medio, y bueno, yo hablo, él escucha y él me cuenta, y me siento muy cómodo en esa relación. Scioli es mucho más consciente de lo que fue el kirchnerismo en estos 3 o 4 años, de los errores que se cometieron en la política económica. Yo no lo voy a interpretar. Me pongo a jugar al sudoku, entonces, si no me querés decir estas cosas... No sé, que te lo diga él. Gracias. No, es imposible sacar una declaración a Scioli, por eso te tengo a vos y te pregunto a vos. Gracias, Miguel, por haber estado acá. Bueno, Miguel Meyn, economista más requerido por estas horas, y estuvo aquí en Plan M.